Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues un día más traemos nuevo vídeo a la carta. De nuevo, en esta ocasión nos lo ha pedido nuestro buen amigo Fernando, al que como siempre voy a pedirle disculpas por el atraso, evidentemente por la tardanza de estos vídeos. Van saliendo, os lo prometo, y irán llegando todos, de verdad, prometido de corazón. Mientras, Fernando, muchas gracias, de verdad, y disculpa, porque además hoy vamos a seguir con uno de tus vicios, en el buen sentido de la palabra, cinéfilos, que para mí es uno de los mejores vicios que se pueden tener. En este caso, ser cinéfilo es el mejor vicio posible y el tuyo en particular es uno de los mejores que se pueden tener. Ya hablaremos de ello, porque no es la primera que nos has pedido ni será la última. Eso lo tengo más que claro. Dicho lo cual, Fernando, muchas gracias. Quiero hacer un aviso antes. Recordaros que este es un vídeo de la revista Acción Cine, que tenéis aquí abajo todos los enlaces a nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, X, ahora en vez de Twitter, bueno, pues como quieran llamarlo, Facebook, TikTok, por supuesto la web accioncine.es, donde vais a encontrar todas las críticas semanales de los estrenos, muchas cosas que son solo exclusivas de la web, etcétera, etcétera. Y además tenéis aquí abajo también los canales donde contactarnos, pues a través de Telegram y de WhatsApp. Esos canales cinéfilos, ahí los tenéis, para que le echéis un ojo. Por favor, no los olvidéis, están por aquí abajo. Y la revista en el kiosco, como siempre, acudid a por ella, es nuestro hogar, es lo que da sentido a todo esto. Y estamos a puntito de sacar número nuevo, que creo que va a ir cargadito de cosas más que curiosas. Dicho lo cual, otro aviso para navegantes. En unos días, el sábado 26, si no recuerdo mal, estaré en Murcia, en la Cinecon de Murcia. Estaremos dando una charla. Es una apuesta muy interesante que han hecho, con invitados de lujo. Va a estar Peter Bill, va a estar Peter McDonald. Uno es director de Rambo 3, el otro es uno de los productores responsables de peliculitas como Alien, como Star Wars, como La Profecía. Así que merece mucho la pena acudir para verles y para escuchar sus charlas. Un momentito, ahí un poco mejor. Pero también vamos a estar nosotros, así que podréis estar el sábado a las 5 de la tarde, estaré dando una charla. Así que quien quiera pasarse por allí, allí nos veremos. Volviendo al tema que nos ocupa, que es lo importante, Fernando, muchísimas gracias por habernos solicitado este vídeo, como siempre, por pedir estos vídeos a la revista Acción Cine. Gracias de corazón. Y muchas gracias de nuevo por haber confiado en mí, por ser yo el responsable de analizar esta película, que creo que tiene mucha amiga y que es una propuesta muy interesante. Que por otras cosas del pasado que hemos analizado ya contigo, querido Fernando, creo que entiendo tus gustos respecto a este director, y van enfocados en una dirección curiosa. Y por otro lado, es una película que además fue muy premiada, fue un éxito de crítica, y hasta mediados de los 50 fue considerada una de las mejores películas de la historia. Algo que ha ido cayendo con el tiempo, que ha ido perdiendo fuelle con el tiempo, pero que en cierta medida sigue siendo una gran película. Aunque ahora discutiremos con el tema de las estrellitas y tal, ahora veremos cómo lo hacemos, porque siendo muy buena, sigue pareciéndome peor que otras películas del mismo director. Y muchas gracias por hacerme volver a verla, hacía años que no la veía. Hacía bastante tiempo. Es una película que actualmente podéis ver en Flixolé, en España. La tenéis en el servicio de streaming, así que no va a ser muy complicado que le echéis un ojo. Ediciones en formato físico no he encontrado ninguna legal, por lo menos en España. Así que si le podéis hincar el diente a través de Flixolé, todo vuestro, y disfrutarlo.
Porque es una película, y este es el vicio al que me refería de nuestro amigo Fernando, es una película de John Ford. Para mí, el mejor director de todos los tiempos. No el que más me guste a mí o que sus películas me gustan, aunque tiene películas que adoro con todo mi corazón y alguna que considero entre las 5 mejores de la historia. Pero por cómo rodaba, por su forma de innovar en el cine, por todo lo que aportó a la narrativa cinematográfica, tanto en su etapa de cine mudo como sobre todo en el cine sonoro, por su reinvención del western, por su forma de enfocar a los personajes, por el papel que daba normalmente a la mujer en sus historias, por todos los avances técnicos que implementó en sus rodajes, por la importancia del paisaje, por cómo movía la cámara, por cómo encuadraba, por cómo iluminaba. Para mí es el mejor director, el más completo de todos los tiempos. Para mí, esto es mi opinión personal, única, intransferible, no es la de otro. Para mí John Ford es la cumbre de la dirección y a partir de ahí pues todos son humanos. Y esta discusión la he tenido muchas veces incluso con mi compañero Miguel Juan Payán, así que es evidentemente algo abierto a debate. Yo creo que es el mejor y lo seguiré manteniendo. Dicho lo cual, y por cierto, los directores modernos, los actuales, no se pueden incluir en esa categoría todavía porque primero sus carreras están en marcha y porque hay que ver todo con el paso del tiempo. Los Tarantino, los Nolan, todo lo que queráis, dentro de 30, 40, 50 años, con el paso del tiempo veremos su marca dentro de la historia del cine, que es un medio relativamente joven si lo comparamos con la literatura o con el teatro. Es un medio relativamente joven, es un medio que tiene 120 años, 130 años, o sea, no es algo de milenios, con lo cual hay que tener en cuenta eso y tener en cuenta el paso del tiempo. Esto es como lo de los clásicos se convierten en clásico con el paso del tiempo. Puede ser una obra magnífica y decir es una obra maestra, me parece perfecta, me parece una película maravillosa, pero un clásico, por mucho que nosotros queramos, hasta dentro de 30, 40 años no veremos, 40 o 50 años no veremos si ha permanecido en el ideario público, si se ha quedado en la cabeza de la gente, si se ha mantenido, si la gente revisita esa película, si esa película se sigue estudiando y analizando. Porque eso es lo que va a marcar que sea un clásico, el tiempo. No tiene otra. En este caso, la película que nos ha propuesto Fernando para analizar es El Delator. No me enrollo más con todo esto. El Delator, película de 1935, película protagonizada por Victor McLaglen, que ganó el Oscar a Mejor Actor, película que ganó el Oscar a Mejor Director y a Mejor Banda Sonora. Y el cuarto, estoy pensando, déjame que consulte la chuleta porque sé que tiene 4 y a ver si no nos equivocamos con el cuarto. Mejor guión para Dudley Nichols, que además escribió el guión inspirado basándose en la novela de un familiar suyo que escribió la historia, una persona bastante implicada en todo el tema de la liberación de Irlanda frente a los ingleses. ¿Qué es el trasfondo de la película? No es la historia en sí. De hecho, la película, si la veis, os daréis cuenta de que tiene esquiva continuamente pronunciar la palabra IRA. El ejército republicano irlandés lo evita continuamente para evitar a la censura de la época, no solo en Estados Unidos, sino también en Reino Unido, donde el guión fue enviado a consulta y pasó por un proceso de veto en el que se exigió que se cambiaran muchas cosas y no se pronuncia. Nunca lo llaman la organización. Y está ambientada en la guerra de 1922, aunque las ropas parecen más de los años 30. Creo que es una película que es además muy influyente narrativamente porque vais a ver
que el cine negro que nace en los 40, hay elementos, hay detalles de esta película, tanto narrativos como visuales, como argumentales, que entroncan con el cine negro y que son semillita para lo que iba a ser el cine negro y para lo que nos íbamos a encontrar 10 años después con el auge de aquello. También no es moco de pavo el hecho de que la película estaba producida por RKO, que fue uno de los estudios que más cine negro produjo y mejor cine negro produjo durante los años siguientes. Así que es relativamente lógico que en cierta medida esta película tuviera esas pinceladas que ya apuntaban en aquella dirección. Aunque esto es un drama. Es un drama con a veces giros de thriller, pero es un drama sobre un pobre hombre. Y dicho lo cual, como siempre, os recordamos que esta crítica es con spoilers. Todavía no hemos hecho ninguna, así que por favor, spoilers, ya sabéis dónde verla. Esta crítica tiene spoilers, Fernando ya se lo sabe, porque Fernando ha visto la película. Y por eso nos ha pedido el vídeo. Pero por favor, no sigáis adelante si no habéis visto el delator. Ya sabéis dónde podéis verla, la tenéis en Flixolé. No confundir porque buscando para verla y tal hay otra película al mismo título en otra plataforma que no tiene nada que ver. Es de los 60, si no recuerdo mal, y es alemana. Así que el delator, The Informer, 1935, John Ford, Victor McLaglen de protagonista, es de lo que se trata. Es una historia en principio bastante sencilla. Es la historia de un pobre hombre que es Guipo, Guipo Nolan, que es un tipo que ha trabajado, que ha colaborado con la organización durante un tiempo y que al negarse a hacer algo que le pedían, algo que él no se veía con fuerzas para hacer o con el valor para hacer, pues es descartado y se le manda lejos de allí. Y lo que pasa es que Guipo pues es un hombre que es un perdedor, tiene hambre, no tiene ni una libra, no tiene nada en el bolsillo y tiene una novia que tiene sueños de viajar a Europa y que tampoco tiene nada de dinero y se ve obligada a prostituirse. De hecho, la escena de apertura es básicamente eso, como ella está intentando eso. Fijaos lo que os digo, fijaos en el uso de la luz y de las sombras, fijaos en cómo encuadra al personaje de ella, cómo encuadra la sombra de Guipo, cómo encuadra al hombre de dinero que intenta pues acostarse con la chica o llevarse a la chica. Fijaos cómo está narrada esa escena y cómo está la puesta en escena, que casi recuerda cosas del expresionismo alemán, sobre todo el uso de luces y sombras, y a mí es una escena que siempre me retrotrae a M, el vampiro de Düsseldorf, por cómo está compuesta, por el uso de la niebla, todo. Y demuestra que el cine en sí mismo se retroalimenta de otras cosas. Hay que recordar que Kurosawa decía que el mejor director del mundo era John Ford y que John Ford admiraba a Kurosawa y decía lo mismo del otro. El uno absorbía cosas del otro y el otro del uno, y el cine en general siempre se ha retroalimentado cuando ha habido directores que han querido, en vez de vivir en una burbuja, aprender de lo que hacían otros para incorporarlo a lo suyo. Y en este caso, ese arranque tan potente no solamente te presenta la situación, la localización imprescindible, aunque sean decorados, esas calles llenas de niebla, llenas de brumas, con faroles mal iluminados, con rincones oscuros, con muchos personajes que aparentemente pasaban por allí, pero que luego tienen un peso o pueden tener un peso en la trama. La historia nos lleva de ese viaje de equipo que entiende los sueños de prosperidad, de buscar un futuro mejor de la chica de la que está enamorado y no tiene forma de cumplirlos, de conseguirlos. Hay carteles por toda la ciudad que buscan a un tal Frankie, que es un miembro de la organización que está en busca y captura por asesinato y que prometen una recompensa, a pesar que todo el mundo, empezando por Guipo, se encarga de destrozarlos. Y Guipo se encuentra con Frankie y descubre que Frankie ha vuelto a la ciudad
mientras la policía le busca porque quiere ver a su hermana y a su madre, y porque lleva demasiado tiempo huyendo, y son grandes amigos. Hay un reencuentro ahí en el que son grandes amigos, pero que termina con una conclusión terrible para Gippo, que es, viendo todo lo que le rodea, necesitado de volver a ser acogido en la organización, necesitado de ese dinero, necesitado de pertenecer a algún sitio. Gippo no es un creyente en la causa. Gippo necesita pertenecer a algo. Gippo acaba traicionando a Frankie y vendiéndole por esas 20 libras que suponen justo el dinero del viaje. Frankie es al final asesinado por las fuerzas del orden. Fijaos de nuevo cómo está rodada esa escena con las escaleras y la presencia de Frankie arriba y los miembros abajo. Es cine de gángsters que evolucionaría a cine negro. Es una maravilla cómo lo encuadra y cómo coloca a los personajes siguiendo las reglas narrativas. Recordad que esto es como en esta, las pantallas se dividen y hay puntos focales en los que el ojo humano se centra habitualmente y que suponen el punto de atención, y sabe perfectamente dónde colocar a los personajes dentro de esa cuadrícula mental para que nos llamen la atención, de cómo forzar la escena y el plano, de cómo colocar el personaje de la madre y de la hermana, de cómo cortar y editar. La película también fue nominada a Mejor Montaje. Frankie fallece, Frankie acaba muerto, y la organización empieza a preguntarse quién ha sido el delator, quién ha sido el informante que ha revelado que Frankie estaba de vuelta y que podía ser encontrado en casa de su madre. En cierta medida las sospechas recaen en Gippo porque era su amigo y tal, y poco a poco va tirándose del hilo, aunque él intenta desviar la atención hacia otra persona, pero está demasiado enajenado, sabe lo que ha hecho y la culpa le corroe, con lo cual empieza a despilfarrar el dinero que le han dado, empieza a despilfarrarlo y empieza a gastarlo en alcohol, en comida, en dar limosna a un ciego, detalle súper importante, y en intentar encontrar a su novia para darle el dinero del viaje y para viajar juntos, aunque no sabes muy bien si va a quedarle algo de dinero para cuando termine el camino. Mientras la organización sospecha fuertemente que ha podido ser Gippo el informante, y le emplaza a una suerte de juicio en el que van a intentar revelar si el hombre al que él acusa es realmente el delator o si es otra persona. Gippo todo este camino mintiendo, evidentemente, pero él lo que es: ¿podré volver a ser parte de esto? De ahí a seguir emborrachándose, intentando apagar con alcohol la culpa que siente, de ahí a ir a una casa de mujeres, por decirlo finamente, en la que busca a esa mujer de la que está enamorado y que encuentra un poco de consuelo en el todo esto de que tiene dinero, alegría para todos, pero en este caso encuentra una persona que sí le da un poco de consuelo y a la que agradece dándole dinero quizás suficiente para volver a casa. Pero nada está precisamente bien. Es entonces cuando le vuelven a llevar ante este tribunal y al final Gippo acaba confesando y acaba, tras enfrentarse al que él había acusado, que se demuestra que no tiene nada que ver, y mucho menos por la causa por la que Gippo le había acusado, tras de conocerse que él solo se había encontrado con él, y tras ese hombre ciego que le dice que le dio una libre que se convierte en el último clavo en el ataúd. Gippo es encerrado con vistas a ejecutarlo, porque si ha confesado, si ha delatado, puede delatar al resto y acabar con la organización. Un solo delator puede acabar con toda la organización, pero escapa por un agujero que hace él mismo en el techo, y acaba buscando cierta redención.
cierta redención que encuentra en el personaje primero, en el personaje de su novia, que se siente culpable por lo que ha hecho, pero él lo que busca es algo más. Ella, que todo esto viene con una trama secundaria en la que la hermana de Frankie está enamorada y tiene una relación con el líder de la organización, con uno de los líderes de la organización, al que Guipo admira muchísimo, y ella misma, la novia, se siente culpable, siente que ella es la que le ha llevado a ello por sus deseos de intentar encontrar una vida mejor, pero ella tampoco tiene culpa, ni Guipo tiene culpa. Tiene culpa muchas otras cosas que están alrededor, el conflicto, la pobreza, la necesidad, los sueños, el sentirse abandonado, el buscar de una forma disparatada en muchos sentidos, pero lógica en su cabeza, un mundo mejor, un sitio en el que ser acogido, una sensación de pertenencia, de pertenecer a algo. Guipo acaba siendo tiroteado y acaba refugiándose en una iglesia en la que está la madre de Frankie, rezando por el alma de su hijo, y él llega y le pide perdón a la madre, malherido, antes de morir, y ella le perdona. A lo que él, dirigiéndose al Cristo que hay en la iglesia, habla a su amigo Frankie diciéndole que me perdona, con la idea de que va a reunirse con él. Y ahí acaba la película, con un plano final que es puro cine, que no me vendan más motos, por favor. Eso es cine, el plano final, pero que es toda una película que está llena de esos detalles y de esos elementos. Hay una clara relación entre John Ford no esconde desde qué lado está, por así decirlo, ni esconde la situación en Irlanda, aunque la película esté censurada o le obligaran a cambiar el guión y demás. Pero tampoco, el conflicto es algo que está por debajo. A él le interesa más centrarse en esos perdedores, en ese perdedor, en ese mundo ciertamente corrupto, en ese mundo de traiciones, de lealtades vendidas, en ese mundo de gente que no tiene nada que llevarse a la boca, en ese mundo de amigos que te surgen cuando tienes algo de dinero, aunque sean unos peniques, en ese mundo en el que se venden sueños, el sueño de un lugar mejor, el sueño de una vida mejor, el sueño de un país mejor, el sueño de una libertad, o el sueño de simplemente ser aceptado, que es lo que ocurre con lo que le ocurre a Guipo, que él no ha sido rechazado y busca ser aceptado. Pero hay una clara referencia católica, cristiana, pero evidentemente siendo Irlanda católica, en el hecho de la traición de Guipo. Es Judas vendiendo a Cristo, el hijo pródigo que vuelve a casa, que es considerado como tal, que es considerado casi como un salvador para la organización, para su gente, como alguien que puede cambiar las cosas. Venderle es Judas vendiendo a Cristo, no tiene más ni tampoco le demos más vuelta, pero también hace muchas referencias a hechos como el diablo está entre nosotros, el pecado de la traición, de cómo puede traer el fin para la organización. Hay esas pinceladas cristianas, católicas, que salpican la película con esa historia en torno a este personaje que es ese Judas, pero un Judas en este caso totalmente inconsciente. No hay ni un ápice, la repercusión es la misma, el hecho es el mismo, al final ambos, tanto Judas como Guipo, al final la culpa les corroe, uno acaba suicidándose, Judas acabó ahorcándose y Guipo acaba siendo tiroteado, aunque él no busca morir. Pero cuando llega la muerte, pero sí tiene la misma carga de culpa, y cuando llega la muerte la acepta porque ha recibido el perdón de los pecados, otro elemento cristiano y católico sobre todo, de enorme peso en la historia y de enorme peso en la carga moral de la película. Juega con esos elementos. La película dura muy poquito, la película dura 1 hora y media, no le doy más vueltas. La película en un suspiro ha terminado, y de hecho
tiene elementos que alargan la trama casi innecesariamente para que llegue a la hora y media, porque la trama de la relación de la hermana de Frankie con el capitán, con el líder de la organización, no lleva a ningún lado. Aporta algo de trasfondo, pero tampoco añade nada. No es algo imprescindible. Si lo eliminas, no eliminas casi nada de la situación. La novia puede ir a suplicarle clemencia por Guipo en el final y obtener la misma respuesta, de que está por encima de su poder, que no puede hacer nada, que ahora está en manos de un poder mayor, que ha sido dictada sentencia, lo cual también demuestra la crueldad del hecho de poner las organizaciones por encima de las personas. Hay que entender a Guipo, hay que condenarle, hay que cuestionarle, hay que perdonarle, como le perdona la madre del hijo de Frankie. La madre de Frankie le perdona y además honestamente, no hay un ápice de duda o de... Le perdona porque, como ella misma dice, no sabías lo que hacías, no tenías claro lo que iba a pasar, tú no sabías lo que hacías, claro que te perdono. Y ahí está la fuerza moral de la película. Es una película que tiene muchas ambigüedades, muchos grises, no hay buenos ni malos. En ningún caso en la película hay buenos y malos. La figura más, quizá más villanesca, es la de ese sicario, ese enforcer que tiene la organización y que está obsesionado con la culpabilidad de Guipo y con ejecutar la sentencia, y que no deja de seguirle. Así que quizá es el aspecto más villanesco de una persona que está solo vive por y para la organización, solo entiende lo que es la organización, y veis, con 4 pinceladas, 4 detallitos, el personaje queda explicado. Es un secundario, muy secundario, tampoco hace, pero 4 detallitos, la charla con los jefes, la charla con Guipo diciendo eso no puede ser, luego cuando se lo encuentra a la salida del bar, y luego en el final, o sea, en el juicio y en el final, todo eso explica perfectamente al personaje sin necesidad de alargar escenas o de exagerar las cosas o de forzarlo. Todo está ya ahí. Y es maravilloso cómo lo mueve. Y es por eso, sí es verdad que en esos detalles, en esas tramas, me da la sensación de que la película podría haber sido incluso aligerada. Porque no lo necesita. Realmente, de verdad, no lo necesita. Puedes decir, no, es que me es interesante y tal. Es que no lo necesita. Para la historia que está contando no le aporta nada. Le aporta... Tampoco aporta nada a la escena en el prostíbulo. No es algo que... Es casi de relleno absoluto. De pasar el tiempo hasta que llegue la 1:30, que es cuando tiene que suceder el juicio. Pero no es necesaria. Ni con la música ni nada, y además es una de las pocas escenas en las que hay algo de humor. La película es extremadamente dramática y a Ford le gusta incluir humor en sus películas, incluso en los dramas siempre aporta un tono de humor. Lo hemos visto cuando hemos hablado del joven Lincoln, cuando hemos hablado del Sol siempre brilla en Kentucky, cuando hemos hablado en esta película. Es que no va por ese camino. No juega con eso tanto, pero sí hay un par de elementos de humor en esa escena y en ese personaje del tipo que es una garrapata, un chupasangre que lo que único que quiere es mi gran amigo, cuando tiene dinero, mi gran amigo Guipo, qué bien, cuánto te quiero, vámonos de fiesta, aquí aquí que está tu novia. No, ahí no está tu novia, ahí está lo que tú buscas y lo que tú quieres, que eres un cerdo, un golfo, cierrabares y un vividor que se aprovecha de los pobres hombres como Guipo. Todo eso la película lo hace muy bien, pero esa escena, cuando cantan y tal, pues a mí me sobra, y el humor lo aporta un poco ese personaje, pero muy limitado. La mayor escena de humor es al final de esa escena, cuando dice la madame dice, ¿quién paga todo esto? Y el otro, no, pues mañana vuelvo, y aparece el gorila por ahí en medio y dice, va a ser que Frankie no va a ser el único que hoy va... Pues es el único de los pocos momentos en los que aplica algo de humor. Porque incluso en la torpeza, en ese aire desgarbado, en esa forma de moverse, de hablar, torpe, no es un hombre de elocuente, ni mucho menos Guipo, hay mucha más humanidad que humor.
no hay humor, hay humanidad. Hay... Incluso cuando empieza a repartir sopapos a lo Bud Spencer para la gente, ya os digo, la escena del prostíbulo es la que más tiene eso, pero no es divertido per se, es más patético. Da esa sensación de patetismo en torno al personaje. Porque es un personaje patético. Es un personaje con el que puedes empatizar desde el minuto uno. Es un pobre hombre, es un perdedor. Y la mayoría en esta vida somos perdedores. O nos ha tocado perder más veces de la que nos ha tocado ganar. Con lo cual es más fácil identificarse con un perdedor, aunque luego nos hagan admirar a los ganadores. Los perdedores al final son la gente normal, la gente de la calle. Lo comentaba el otro día con una compañera de prensa que a veces me da rabia que todas las películas, que muchas películas de estas de familia y tal, todos fueran familias ricas y con mucho dinero y con casas enormes y trabajos maravillosos y parece ser que para hacer una comedia todo tenga que ser así, o para hacer una película familiar y no pueda ser una película sobre gente de la calle. No estoy diciendo que sea gente que tenga que centrarse en una historia, que podría hacerlo y podría funcionar perfectamente y debería, porque hay más gente así que del otro lado. Pero gente normal, gente de un barrio normal, que vive en un piso normal, en un apartamento normal, todos apretujados, que sufre para llegar a fin de mes, que no puede darse todos los caprichos, que ahorra todo el año para poder irse de vacaciones, o que a lo mejor no puede ahora. Y es muy complicado encontrar eso en cierto tipo de cine y en ciertas películas. Siempre se nos vende la imagen de los ganadores. Es como si la imagen de la normalidad no pudiera aportar algo a la comedia. Y aquí hay mucho de drama, pero es muy fácil empatizar con Guipo. Es muy fácil sentirse ese perdedor. Es muy fácil haber sentido en tu vida que no perteneces a algo. Eso es clave para entender al personaje y para entender lo que está sucediendo a su alrededor. Para entender todo ese conflicto cristiano, católico, en torno a la traición y a la venta de un amigo por dinero. Pero recordemos una cosa. Nos guste o no nos guste, nuestra educación, nuestra cultura es judeocristiana. Es de donde venimos, es de donde nace nuestra literatura, nuestro arte, en gran medida. Es lo que ha permanecido. Entonces hay muchas cosas con las que identificarse, con las que sentir. Esto lo entiendo, lo comprendo, lo acepto desde el inicio. Todo eso está ahí. Y es perfecto, no hay ningún problema. Está muy bien manejado en ese sentido. Y funciona como tal. Funciona muy muy bien. Y visualmente, siendo una película rodada como está rodada y donde está rodada y en blanco y negro, la copia que hay en Flixolé no se ve todo lo bien que podría, tiene muchas marcas, está viejita ya, pero se ve nítida y perfectamente. Pero es una película que juega mucho con ese contraste de luces y sombras. Y es una película que sabe muy bien componer el plano en lo que viene siendo la profundidad de campo y el movimiento de los personajes. Me recreo en el plano final. Ese plano final en el que esa figura ya perdonada y con ese gesto de los brazos en cruz, de ese gesto de Cristo, de estar crucificado frente al Cristo, nos encontramos con la madre en el banco, de Frankie en el banco, Guipo en este lado, frente de perfil ante el Cristo, mirándolo allí colgado, y el Cristo arriba en el techo, colgado en la pared cerca del techo, arriba. Hostia, es que está compuesto de una forma exquisita y centrándose en lo que le interesa. El personaje que se ve claramente es Guipo, la madre al fondo no está del todo desenfocada, pero el Cristo en la sombra, oscurecido, como reflejo de lo que está pasando y de lo que ha ocurrido, de esa petición de perdón y de todo lo que les ha sucedido a los personajes. Lo mueve tan bien, lo pone tan bien, que es un plano increíble y que es la esencia. Ese plano es la cumbre de toda una película en la que la esencia es esa narrativa, esa enfrentamiento entre luz y sombras, porque son personajes grises,
porque son personajes que se mueven entre luces y sombras, porque son personajes que se mueven en los bajos fondos, personajes que se mueven en lo clandestino, en la oscuridad, en lo siniestro. De los dos bandos, que es muy gracioso. Fijaos en la escena en la que está Frankie escondido y están los guardias pasando, y el que se queda ahí mirando y tal, y el otro detrás. Cómo juega con la iluminación, cómo juega con las arcadas, con los arcos y las puertas. La importancia de colocar a los personajes en distintas alturas, arriba de las escaleras y abajo, para dar profundidad de campo, para dar sensación de profundidad. Recordemos que el cine, si no hay 3D, y el 3D también es una no falsificación, sino un truco, pero el cine solo tiene 2 dimensiones. Para dar profundidad de campo, para entender para entender la tercera dimensión dentro de una pantalla de cine, hay que jugar con los elementos en distintos planos y darles la importancia. No vale con colocarlo allí, hay que saber moverlo y saber lo que está haciendo. El caso del tiroteo desde las escaleras es perfecto. El personaje está arriba y hay personajes abajo. Y hay un personaje aquí y otros aquí que están disparando, y hay otros aquí. Y tú lo ves, y luego la caída por las escaleras, y te da la sensación de tridimensionalidad, porque sabe componer el plano y poner los elementos. No es nada sencillo, sobre todo que estamos hablando de 1935, cuando el cine estaba empezando a andar. Acababa de nacer el sonoro apenas una década antes. Ni 10 años antes había nacido el sonoro. Los géneros estábamos descubriéndolos, el cine estaba naciendo, Hollywood estaba empezando a llenar el mundo. No era lo más sencillo, no era lo más fácil crear. Surgían escuelas por todos lados, estaba la escuela soviética y el expresionismo alemán y el cine naciente de Hollywood, la gran industria. Todo estaba empezando a nacer, estaba empezando a caminar. En aquel momento ya empezaba a correr un poco, al trote. Y aún así surgían grandes obras maestras y grandes joyas como esta película. No es nada sencillo lo que consigue John Ford, nada sencillo. Y más con una historia de este estilo, una historia que podía haberse ido a la exageración absoluta y el disparate más absoluto, que podía haberse alargado. Esta historia, hoy en día, te hacen una miniserie con ella y no hace falta. No necesita tanto. Con esos 90-95 minutos que tiene es perfecto. No necesita más. Pero hoy en día cualquier director la alargaría y te haría 2 horas y media innecesarias. Cuando la historia está bien contada, es concreta, es concisa y sabe lo que quiere contar, esos 90 minutos son perfectos. Luego hay películas que no, que necesitan más. Evidentemente nadie le va a pedir a El puente sobre el río Kwai o a Lawrence de Arabia que duren 1 hora y media. Sería imposible. Pero esta película sí lo es. El Centro del Desierto no puede durar 1 hora y media. Pero esta película sí. Y a Ford no le gusta quedarse en casa más de lo que le han invitado, con lo cual aprovecha el tiempo exacto y la duración correcta, y con un montaje maravilloso. La película nunca pierde ritmo. Pero, y aquí llega mi pero, con esos pequeños, siendo una gran película, y esta puntuación va en posición al cine de John Ford, porque sería mejor que muchas otras películas de muchísima otra gente a la que a lo mejor le damos 5 estrellas. Pero dentro de la filmografía de Ford no está a la altura de las no indiscutibles, sino de las que realmente marcaron la historia del cine. La Diligencia es mejor, Centauros del Desierto es mejor, por mencionar solo 2. Pero es muy buena. Así que para mí es mejor, por ejemplo, que El joven Lincoln o que El sol siempre brilla sobre Kentucky, con lo cual le voy a dar 4 estrellas y media. 4 estrellas y media. Por favor, entiéndelo, Fernando, por qué es. En otro caso, en otro director serían 5 estrellas, pero estamos hablando de John Ford. Y a John Ford siempre hay que pedirle más. Esto es como cuando Polanski estrenó De Palas hace nada, que yo la vi con miedo y dije, a ver, me he reído, no es mala película, es una comedia simpática, pero a Polanski le pido más. O sea, no es el desastre que me habían dicho, pero no es el mejor Polanski ni de broma. Pues esto lo mismo. Es una película muy buena, pero no es la mejor de Ford.
con lo cual yo le doy 4 estrellas y media. Por favor, entiende por qué lo hago, Fernando. Y vamos a seguir hablando de Ford gracias a ti un tiempo, así que entiende el camino. 4 estrellas y media. Creo que más que merecidas. Y creo que aquí termina mi diatriba por hoy. Como siempre os digo, Fernando, muchísimas gracias de corazón. Espero que entiendas todo lo que he querido contar en este vídeo. Quiero que le deis al like, que os suscribáis, que nos contéis lo que queráis, por aquí abajo. Quiero que por favor le agradezcáis a Fernando la labor que está haciendo por rescatar el cine de Ford y que hablemos del cine de Ford aquí. Y si alguno está por Murcia este fin de semana, pues allí nos veremos. Me encantaría que os pasaréis por allí y charlar con vosotros este sábado 26, si no recuerdo mal. No, 25, sábado 25. Sábado 25 estaremos en Murcia, en Cinecon. Así que si queréis pasaros por allí y participar en la charla, vamos a intentar que sea muy dinámica y muy abierta a todo el mundo y que haya mucho juego con los espectadores, con los que vayan allí, porque de eso se trata. Así que gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.